Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 1, 5. Este es el texto que os propongo en esta segunda meditación del día. Es una escena del comienzo de la vida pública del Señor, donde va a manifestar su misión. Después viene inmediatamente, lo cuenta Marcos, también el mismo protagonista, la vocación de Mateo. Y el Señor indica la misión, algo que con lo que se está topando cada día, o leemos también, algo con lo que se encuentra el Señor continuamente, que es el pecado. ¿Por qué lo dice él? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay momentos en los evangelios en los que Cristo da un paso definitivo, es decir, nos habla o nos explica la nueva ley. Y creo que esto es uno de esos momentos. ¿Por qué? Porque cambia la misión que un judío tenía del Mesías o de un rabino. Ellos tenían una misión formativa. Jesús tiene autoridad. Habla con autoridad. No solo explica las cosas, sino que manifiesta un misterio que ni siquiera podían esperar ellos. Algo que no comprenden en ese momento, porque solamente es algo de Dios, perdonar los pecados. ¿Cómo dices tú esto si solamente Dios puede perdonar los pecados? Es, por tanto, te decía, un paso decisivo. Es una revelación también de su misión y también de su entidad. Por eso les escandaliza a los que le escuchan. ¿Quién es este? Dicen, ¿quién es este? Que hasta perdona los pecados. No lo entienden. Algo que escandaliza a los que le escuchan. Pero es que eso ahora también escandaliza. Si podríamos decir, si la solución que se diera fuera explicar los problemas y cómo se solucionan, todo el mundo aplaudiría. Pero perdonar los pecados supone algo muy claro, que es que somos pecadores.
aceptar que somos pecadores. Por tanto, que hacemos las cosas mal. Y esto tiene que ver mucho con la realidad del pecado. Es Él el que quita el pecado del mundo. El mundo tiene pecado. Jesús lo quita. Pero lo que cuesta aceptar hoy es que el mundo tiene pecado. Que el mundo tiene pecado. San Pablo dice, concretamente al comienzo de la carta a los romanos, que la recordáis bien, que es tremendo, ¿no? Porque va describiendo una situación tremenda, donde llega a decir un momento dado San Pablo, describiendo una situación que podríamos compararla también a la actual, en parte, con algunas diferencias. Llega a decir, los hombres o los romanos se han convertido en inventores de vicios. No, hace un elenco de vicios, pero hay un momento en que se ve que ya no le quedan vicios, y dice, inventores de vicios. Bueno, y dice ahí San Pablo, en ese comienzo de la carta a los romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Dice, la verdad, claro, hablar del pecado es hablar de la mentira, ¿no? Es decir, y es hablar de la verdad, de la verdad. Y esa verdad, San Pablo, lo que nos dice, lo que denuncia, es que el hombre ha hecho a la verdad prisionera de la injusticia. Ha tapado la verdad, ha dado la espalda a la verdad. Claro, el hombre no quiere ver la verdad, porque sencillamente la verdad la rechaza, ¿no? En el fondo es un apartamiento de Dios. ¿Os acordáis aquello que hemos oído alguna vez, ¿no? Que la falta de fe en el fondo es una consecuencia del pecado. No es que el hombre se plantee dejar de tener de fe en cosas concretas, la Eucaristía, la confesión, los sacramentos. No, es que deja de practicarlos y como consecuencia, viene lo demás. Bueno, pues una de nuestras misiones del sacerdote es, por supuesto, ser transmisores de la misericordia de Dios y perdonar los pecados, pero también es misión nuestra denunciar el pecado. Y sabemos lo que esto significa ahora. Ser anunciadores o reveladores de la verdad hoy día, pues casi en parte te juegas muchas cosas. Nos cuesta pronunciar la palabra pecado. Hay un libro que ya antiguo, de una conversa rusa, que quizás a algunos os suena, que se llama, no sé si vivirá esta mujer, Tatiana Goricheva. Esta es una mujer que tiene una vida en la Rusia comunista, una vida terrible, tremenda, ¿no? Tremenda. Pero se convierte, inicia una conversión, acaba siendo ortodoxa, pero bueno, cree en Dios. Lo cuenta en uno de sus libros, ¿no? Es porque haciendo yoga, una de las oraciones o de las palabras que aparecen en un libro que tenía ella, para hacer yoga, era el Padre Nuestro. Una oración como de relajación, ¿verdad? Pero aquello le llega al alma. No voy a contarte toda la conversión porque es larga, pero aquello le empieza a hacer pensar. Y acude
cuando ya en ese proceso en Rusia quedaban algunos monasterios donde había stats, que llaman ellos, o monjes, y había algunos de estos que eran hombres muy conocidos y que tenían un gran don del Espíritu Santo, eran hombres que dirigían muy bien, ¿no? Acude a uno de ellos, que tenía fama, casi a escondidas, pero acude. Bueno, y hay un proceso de conversión, tal manera que se hace, al cabo del tiempo, pues recibe la fe en la Iglesia Ortodoxa. Pero ella cuenta después que, claro, cuando sale de Rusia, cuando pudo salir de Rusia y llega a Occidente, y te hablo de los años 70, 80, de pronto recibe un golpe impresionante porque se da cuenta cómo está la Iglesia Católica. Y cuenta concretamente, me viene a la cabeza por lo del pecado, que llega a Suiza, creo que es Suiza, Austria, y se involucra en una parroquia o habla con un cura joven que, bueno, pues que es muy dinámico y que tiene, bueno, pues mucha vida en la parroquia, bueno, al menos intenta cosas. Ella era una mujer muy profunda, de una reflexión profunda, una mujer contemplativa. Y va escuchando lo que el sacerdote dice y hay cosas que le extrañan. Porque pocas veces habla de cosas que calen. Cuenta que hace una excursión con la parroquia o con la gente de la parroquia, lo pasan muy bien, el párroco dinamiza toda la excursión, pero no les habla de Dios en ningún momento, ni del pecado, ni de la gracia, ni de nada. Y ella se sincera con el párroco y le dice en un momento dado: me ha sorprendido que usted, una mujer que había pasado por muchas cosas, que no haya hablado nunca de Dios ni del pecado. Y le dice el párroco: mire, si hablo del pecado, se me van todos. Y ella añade: no es verdad. Para ella es un choque con la realidad de Occidente, lo que ha vivido en persecución también en la Rusia comunista. Es una realidad. No es verdad, dice. Porque si no hablamos del pecado, no llegaremos a Dios. Es decir, en el sentido de a quién ofendemos. Bueno, luego ya reflexiona sobre eso esta mujer. Es que no se habla del pecado. El mundo quiere ignorar el pecado, pero está aplastado por el pecado. Sartre dice, no es un padre de la Iglesia, evidentemente, pero dice, ¿no?, en su pensamiento, mejor dicho, podríamos decir que hizo de la mala conciencia el centro de su argumentación. Para él es la mala conciencia burguesa que quiere vivir una corrección externa cuando por dentro sabe que está corrompida. Es la mala conciencia que esconde una podredumbre interior. Es lo que podemos llamar nosotros la doble vida. Y creo que tenemos que tener una gran atención a descubrir bien la doble vida, porque la doble vida, al fin y al cabo, es vivir en la mentira. Es hacer algo distinto de lo que justificamos, o sea, de lo que realmente pensamos, justificando una cosa u otra. Una cosa es sentir rechazo de oír hablar del pecado y otra cosa es la liberación de las personas que son capaces de escuchar, dejar hacer a Dios, hacer aquello que dice, dejar que Dios llegue hasta las últimas junturas del alma. Podríamos decir que la doble vida es el que pretende salvarse a sí mismo y poner a Dios como espectador, que justifique lo que hago. Lo explica muy bien
en su primera predicación de aquel curso de retiro, ejercicios que dio Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, a la curia donde estaba Juan Pablo II. Está publicado por ahí. Precisamente empezaba un día como hoy y acoge la oración colecta de hoy para hablar de eso. El hombre no puede acabar siendo constructor de su propia vida en el sentido de dueño y poner a Dios como espectador simplemente, porque entonces el hombre justifica todo lo que hace, bueno y malo. Bueno y malo. Y nosotros, los sacerdotes, evidentemente, no podemos vivir una farsa, una especie de doble vida, porque si no sanamos el pecado y somos pecadores, seríamos unos farsantes. ¿Por qué dice el Señor las cosas tan claras cuando parece que puede perder la mitad de su auditorio? Como le pasa, por ejemplo, en el sermón en Cafarnaún, que se van, porque no puede ocultar su misión, porque no puede ocultar la verdad, porque desde el principio tenía claro, lo tenía que dejar claro. Hoy, lo sabéis muy bien, y por desgracia es así, está en la palestra el pecado de los sacerdotes. Y lo que está en juego es que nosotros tenemos que manifestar santidad. Demostrar que esa doble vida no es la vida del sacerdote. Por eso es tan bueno, pienso, que nos vean confesarnos. Evidentemente sin hacer una historia ni una especie de teatrito, ¿no? Recuerdo un día, el año que estuve viviendo, uno de los años de Galicia, en Santiago de Compostela, viví un año, y no era año santo, pero sí que había mucha gente, como siempre, peregrinos en la catedral. Yo tenía un turno de confesiones, recuerdo que 2 días a la semana, o 3, no recuerdo, donde previamente tenías muchísimo trabajo, ¿no? Ahora han cambiado de sitio los confesionarios, pero recordáis que estaban antes en las naves laterales. Era un día por la tarde, había muchos peregrinos, pero, perdonad la expresión, allí no pasaba ni su padre por los confesionarios, ¿no? Y, bueno, pues estuve rezando el rosario, rezando el breviario, esperando, rezando, y en esto que estaba en esa impasse, que el cura que estaba a mi derecha en otro confesionario, que iba con su alba, su estola, lógicamente, yo no conocía de nada, se me acercó y me dijo, ¿me puedes confesar? Y se pasó por delante y se confesó. Terminó de confesarse, se fue a su confesionario, y te puedo asegurar que a partir de entonces no paramos de confesar a gente, toda la tarde. Fue quizás como la señal, no fue, no lo voy a expresar mal, fue una especie de anzuelo, no es así, pero ya creo que me entendéis, es decir, fue como ver a ese sacerdote que se confesaba, ayudó a muchos que quizás estaban indecisos a decir, aquí estoy. Tienen que vernos que nos confesamos. Entender esto, cada uno en el contexto, cada uno de su parroquia, de su ambiente, de lo que tenga que hacer. Recuerdo que durante unos años eché una mano cada domingo a un sacerdote, amigo, llegaba a su parroquia pues un poco antes de la misa, a veces me tocaba decir la misa, o a veces me sentaba a confesar, dependiendo, había mucha gente, y con frecuencia me decía, mira, antes de empezar la misa, vente un poco antes, y vamos al presbiterio, que era bastante profundo, y me decía, confiésame. Y no os íbamos a un recodo, a una habitación, sino lo hacíamos allí. Él quería, porque en el fondo él quería que la gente viera que se confesaba, no tanto por hacer un teatro, sino porque lo necesitaba y porque quería ver que la gente viera que el cura también necesita el perdón. El cura también necesita el perdón. Bueno, son maneras, ya creo que me entiendes, pero
A lo que iba en el fondo es a esto. Necesitamos también en nosotros el perdón. Quien peca es esclavo del pecado. San Pablo habla del pecado de una manera muy fuerte. Habla de la ignorancia de Dios, que lleva a las aberraciones peores. Incluso llega a decir, ya lo decíamos antes, el desprecio de uno mismo. Claro, Pablo habla del pecado desde su posición de hombre convertido. Entiende bien la liberación de Dios. Y esto es lo que envuelve el pecado en esperanza. No hablamos del pecado por no tenerlo, sino por la experiencia que tenemos de la conversión. Entendemos también la culpabilidad del pecado como como el reconocimiento de nuestra culpa como una liberación. El reconocimiento de nuestra culpa. El reconocimiento de nuestro pecado como una liberación. Fijaros qué contrario es aquello que decían Freud y Nietzsche. Si liberamos al hombre de la culpa, decían, será un superhombre, estará absolutamente libre. Pero desde el punto de vista de Dios, de no reconocerlo. De la culpable, el hombre que se siente culpable es inferior, por así decirlo. Nosotros no. Necesitamos reconocer nuestro pecado para pedir perdón. Solo libera el perdón. Solo libera esa palabra que pronuncia Cristo que leíamos antes. Tus pecados están perdonados. Nadie había dicho eso antes. Y tú y yo, mediadores entre Dios y los hombres, lo decimos en el nombre de Dios. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, y al decir ego te absolvo a peccatis tuis, estamos siendo Cristo. Liberamos, Dios a través de nosotros, a tanta gente de esas ataduras. Es impresionante. Seguramente llevas ya años de sacerdocio, habrás tenido muchas experiencias en las cuales has visto gente que se acercaba a pedir perdón y que salía sanada, entre comillas, liberada por la palabra de Dios que salía de tus labios. Porque Dios ha confiado en ti para transmitir su perdón y su misericordia a los hombres y en mí. De ahí, y tantas veces nos lo ha dicho el Santo Padre, y lo hemos oído también a otros pontífices, de que nuestro confesionario sea un sitio donde se transmite la misericordia, donde acogemos, donde transmitimos el perdón, donde sanamos medicinalmente. Es verdad que no deja de ser un juicio, Es verdad que no deja de haber una penitencia y un reconocimiento de la culpa, porque si no, no hay perdón, si no hay reconocimiento, porque si no, habría entonces arrepentimiento. Pero no deja de ser también un trono de misericordia. Un trono de misericordia. ¿Cuánto bien seguramente hemos hecho, por la gracia de Dios, a través de eso? Y haremos cuánto bien. ¿Cuántas almas a través de tu transmisión de la misericordia se han ido con paz de este mundo?
Pide al Señor que no se te vaya nadie, que no se te muera nadie sin el perdón. A veces no es sencillo, Recuerdo que una vez entraba en el Servet, en la Casa Grande, hace años, iba, por supuesto, a ver a un no sé quién, un cura, no me acuerdo ya, y una señora mayor se me acercó, muy llorosa, muy nerviosa, me dijo: padre, recé por mi marido, que se está muriendo. Y le dije: voy para allá y lo atiendo. Me dijo: no, que se asusta. No me dejó. Yo puse todos los medios que pude, pero no me dejó materialmente. Es que transmitir la misericordia. Tenemos la experiencia de la libertad, de la liberación del pecado. La liberación del pecado. Pensad cómo el perdón recupera la sensibilidad en una belleza capaz de lo grande. El perdón, en el fondo, es dejar que Dios ilumine a los hombres. La presencia luminosa de Dios. La liberación de la esclavitud. La alegría versus la tristeza. Por eso es importante también nosotros que lleguemos un poquito más al fondo y en nuestra vida interior vayamos un poco más al fondo a hacer examen de conciencia también. Es verdad que en nuestro jardín interior hay frutos y hay plantas buenas y malas, cizaña y trigo. Hay que quitar de raíz la cizaña. Es verdad que tenemos dentro de nosotros, por ese fomes peccati, creación del pecado, la profunda, la herida, la herida que nos lleva a la tristeza, es verdad, pero eso supone un conocimiento propio, conocernos como somos conocidos por Dios, y eso permite que realmente vivamos la libertad de los hijos de Dios, es decir, porque nos conocemos y tenemos la capacidad de pedir perdón al Señor. Es la hora casi. Nadie, pienso, ha conocido el pecado como la Virgen, porque es la sin pecado concebida. No olvidemos que estamos hablando de un mysterium iniquitatis. Por eso, en parte, el pecado tiene algo de incomprensible. Pero es precisamente lo que hace que podamos comprender al pecador. Sabernos comprendidos por María es tener la esperanza de la liberación. Podríamos decir, y acabo con esto, para no alargarme más y no cansaros, que María es la que nos pone delante del Jesús, para que tú y yo podamos escuchar de Él: tus pecados te son perdonados. María es mediadora. ¿Te acuerdas de aquel punto de camino que escribía San José María? A Jesús se va y se vuelve por María. Que nos pongamos en sus brazos, en sus manos, y le pidamos a Nuestra Señora, Mater Misericordiae, también tú y yo, que sepamos nosotros también transmitir como buenos sacerdotes la misericordia de Dios y el perdón. A María se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.